Y para el día de hoy, pues vamos a hablar un poco de literatura. Por aquí tenemos dos personajes invitados para el día de hoy, que vamos a hablar de historia de Enciso, de García Rovira. Vamos a hablar de la batalla de Enciso, vamos a hablar de historia en cuanto a eso, y vamos a hablar de Aurelio Martínez Mutis, quien también hace parte de esta historia bumanguesa y que nos la cuenta precisamente Ángela y también Darío. Siempre a decirle Diego, porque usted tiene algo con algún Diego. Darío, ¿qué más? ¿Cómo están Ángela y Darío? Bienvenidos aquí a tu radio, como siempre. Muy buen día, Víctor. ¿Cómo están todos nuestros oyentes también el día de hoy? Asustados casi que con esa entrada a la 1. Sí, a la 1. Pero bueno, ahí vamos bien, hasta ahora van a ser las 12. No hemos almorzado. Todavía se puede decir que es buen día. Sí, buen día. ¿Qué más, Darío? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Víctor, y hola a toda la audiencia de la UTS Radio. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va todo? Muy bien. Pues contentos de tenerlos acá porque vamos a hablar de unos temas. A propósito, Darío hace parte de la Casa del Libro Total, ¿no? Sí, estamos como coordinador de la Casa del Libro Total. Bienvenido, Víctor, y bienvenido cualquier persona que desee abrir sus puertas al arte, la literatura y el patrimonio ahí en la Casa del Libro, siempre recibiéndolos con un buen tintico y con espacios agradables. Sí, unos espacios muy bonitos y buenas conferencias que se dictan aquí. Pues vamos a hablar más adelante con Darío sobre este tema y también de la historia de Enciso, que es muy interesante, y la comparábamos con algo que sucedió también para el sector de Charalá. Pero primero vamos a hacer ese recorrido por Bucaramanga, que es de Aurelio Martínez Mutis. Ángela Corredor, que nos acompaña acá, historiadora, poeta, escritora, bueno, ¿qué más títulos tiene? Ahora una maestría, ¿está haciendo doctorado también? Sí, así es, al todo comunicadora social, periodista, cultural, mejor dicho, ahí bueno, vamos haciendo un pino en todas las... Eso está bien, todas las áreas culturales. Multifuncional. Bueno, el tema, Aurelio Martínez Mutis, cuéntanos. Bueno, viniendo en la misma tónica de nuestras crónicas, ahora crónicas periodísticas, que iniciaron con un pensamiento o con una inquietud de cuáles son los próceres que realmente tiene Bucaramanga, quiénes son, cuál es su historia. Empezamos con José Custodio Cayetano García Rovira, y haciendo toda esta investigación, estando en la estatua, me doy cuenta que al frente hay un busto, que uno llamaría una escultura, pues que va un poquito de la cintura hacia arriba, y ahí encuentro a Aurelio Martínez Mutis. Y empiezo a preguntar quién era, y me doy cuenta que muchas personas no saben, sino más allá de que existe un colegio que se llama Aurelio Martínez Mutis. Exacto. Yo soy egresado del Aurelio, ¿no? ¿Sí? Del Aurelio Martínez Mutis, año 99. 99, yo pensé que me iba a decir 1884, y yo dije, uy, ¿cómo así? Es que en esa época fue que nació Aurelio Martínez. Eso iba a decir, ya como así. Pero es impresionante, hablando de esas fechas, que como él muere y unos, digamos, 30, 40 años, nace esta generación que hoy ya no sabe quién es Aurelio Martínez Mutis. Entonces, ese silencio es lo que yo llamo como pasar de la gloria a un silencio, o incluso lo que podríamos llamar a un olvido de quién era, de qué hizo. Y no solo fue poeta, o sea, hablamos que también era maestro, periodista, diplomático, viajero, o sea, va muy encaminado. O sea, tú estás haciendo curso para Aurelio. Para hacer algo parecido. Ahí vamos en la misma línea, y es muy gratificante ver que eran personas que no solo, digamos, se enfrascaban en una sola área, sino que, bueno, en esa área era la que resaltaban, pero que se llenaban de arte. Es lo que yo llamo una persona que aportaba, sí, que aportaba desde distintas áreas. Pero ¿qué pasa? Obviamente, aunque era de familia de renombre, que viene de su mamá, que era Elena Mutis, que tiene relación con José Celestino Mutis. Entonces ella sí tiene trayectoria, él también, pero aún con todo esto, con todos estos nombres de la época, llega también en situaciones de pobreza, llegó a vivir en habitaciones, llegó a vivir en el barrio Los Carneros en Bogotá, le tocó viajar muchas veces a Chile, volverse,
porque no terminó trabajando como jardinero. Entonces tuvo bastantes altibajos al camino de su vida. Y también eso lo hace una persona que le duele también el país. Y él, ¿por qué se llama, digamos, el poeta de las epopeyas? Porque él sufre, le hablan de la Guerra de los 1000 días, sufre la pérdida del Canal de Panamá, y él entra en la importancia de esos temas. Dice, no solamente voy a hablar desde esa percepción sentimental de lo que vivo, sino también en realidad de lo que vive el país. Entonces empezar a hablar de lo que realmente es importante en ese momento, de lo que es importante resaltar y de las pérdidas que se vivieron también en esa época. En esa época. Sí, interesante este tema, Ángela. Inclusive en el año de 1914, él se gana, digámoslo de esta manera, la poesía más importante de habla hispana del mundo. La epopeya del Cóndor. Y con la epopeya del Cóndor. Con esta poesía, él resalta esa tragedia que vivió y que vio cuando era joven, de la pérdida del canal de Panamá. Entonces, de esta manera describe cómo un polluelo está en su nido, un polluelo de cóndor está en su nido, y llega un águila y con sus garras lo ataca. Entonces el polluelo refiere a una nación emergente. En este caso la República de Colombia acaba de recibir su nombre años atrás, en el año de 1886, o sea, ya se establece como el nombre de República de Colombia. Cuando él tenía 2 años. Y el águila imperial viene siendo Estados Unidos, claro, que ataca a la República de Colombia. Como que la historia se repite, ¿no? Sí, algo así. Y de esta manera, él con este poema, él lo que hace, lo que resalta es que la capacidad del cóndor de recuperarse, crecer y volar por los Andes. Entonces es algo muy bonito, es un tema de investigación histórica, de transversalizar la situación política, la situación cultural, también de una exquisita literatura, en este caso poesía, y bueno, un personaje que muchas veces, como decía Ángela, lo tenemos olvidado. Olvidado, sí. Y es que este premio también fue algo dirigido por Rubén Darío, o sea, le dio un peso enorme y le da una trascendencia ya que abarca no solo a Colombia, sino ya a nivel general, o sea, ya fuera del país. Ya fuera del país. Y bueno, hablando del premio, para que nos expliques a los oyentes, ¿por qué te dan esa... La crónica, sí. Bueno, los dos, como comentaba al principio, tanto la crónica de Custodio García Rovira, esa crónica periodística, y esta nueva crónica de Aurelio Martínez Mutis, son ganadoras de unas convocatorias que hace el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, que se dan, digamos, anualmente. El año pasado fue de Cree en tu Talento 2024, que fue la crónica de García Rovira, aunque se ejecutó empezando el año. Y la otra es Cree en tu Talento 2025, que es en la que se gana Aurelio Martínez Mutis. Son convocatorias gratuitas, que de paso, pues, el que quiera participar en ellas, tenga un talento, tanto en poesía, cuento, crónica, igual crónica radiofónica, cualquier tipo de literatura, dibujo, de arte plástica, puede participar. Es interesante esto. Y bueno, y hablando de Aurelio Martínez, es mucho de eso que acaban de comentar, muchas cosas que uno desconoce, o en el común de la gente, siendo humangueses o viviendo en esta ciudad, y desconocemos de un personaje tan importante como lo fue él, ¿no? Sí, efectivamente, queda en un colectivo el nombre del colegio, afortunadamente. Sí, afortunadamente se rescata, sí. Por ahí por los años 60. Si hacemos una encuesta ahí en la calle, yo creo que muchos se van a referir al colegio, pero no van a reconocer quién es. Incluso no saben que es un poeta. Sí. De pronto las generaciones de nuestros padres alcanzaban a reconocer al poeta Aurelio Martínez Mutis. Muchas de las generaciones de que tenemos 40 años para acá, ya lo alcanzamos ahí en el colegio nos dieron un brochazo. El poeta Aurelio, de ahí para atrás, ya es muy difícil, Entonces, la importancia de estos estímulos de cultura en rescatar el patrimonio, en revivir aquellos personajes ilustres de Bucaramanga, personajes que de
alguna manera han hecho grande a Bucaramanga, no ante el país solamente, ante el mundo. Ante el mundo. Entonces, este personaje que tiene unas características muy fuertes y que se presentó como a 5 o 6 premios importantes y todos los ganó. Sí. O sea, nunca se fue perdedor. Entonces, ahí combina una investigación histórica con contextos políticos, sociales, culturales, una escritura agradable, de tal manera de que es importante para nosotros animarnos e inspirarnos en estos personajes para escribir, ¿no? Y para leer y para conocer o de pronto hablar un contexto actual de cómo lo hacían anteriormente las personas, sin tanta vulgaridad y grosería, digámoslo de esa manera. De una manera más refinada. Más refinada. Y lo otro que me parece interesante que dice Darío es que es el rescatar lo nuestro, porque infortunadamente hoy en día las redes sociales nos ha llevado a que muchos empiecen a admirar personajes que no tienen relevancia en sí, o sea, no tienen esa esencia como lo han tenido estos personajes en la historia. Que si miramos esa parte histórica que me acaban de contar y bueno, lo que yo más o menos conozco, sirven como inspiración también, porque es como un reflejo de todo el sufrimiento de un hombre, cómo participa de unas cosas, como por ejemplo ganar premios, como la familia, o sea, todas estas cosas, incluyendo la parte política. Claro, ¿sí? Y lo que tú decías ahorita, ay no, pero es que es casi como tú, exacto, esa es la conexión que debe existir, o sea, todas estas personas que por ejemplo a veces están desde un cuarto sin tener a veces ni qué comer y todo, y que les toca duro, pero que llegan a escribir, que también hay una forma de decir, sí se va a poder, o sea, sí puedo ganar un premio, sí, o sea, hay una motivación, exacto, y en mi una situación muy parecida a la mía, entonces hay que también mostrar esa parte como humana que tenían ellos, porque a veces lo mismo pasaba con García Rovira, muestran el prócer allá, uno, wow, sí, el héroe, pero el héroe tenía una vida normal, o sea, tenía una vida más allá, una vida detrás de esa parte militar. Entonces ahí es donde la gente también encuentra mucha conexión. Y lo que decía Hernán, o sea, conectarlos con la actualidad es difícil, pero se puede. O sea, si yo le digo, no, es que él vivió donde ahora son los talleres de imprenta de Vanguardia, del periódico Vanguardia Liberal, claro, lo conozco. No, que el papá vivió en la casa que ahora conocemos como la Notaría Séptima de Bucaramanga. Ok, o sea, esa conexión es la que cuando, digamos, quisieran demoler las casas patrimoniales, ahí es donde uno sí entra a decir, no, pero es que ahí vivió, pero sin conocimiento simple, bueno, sí, no importa. Se pierde el patrimonio. Una casa más y sí, uno dice, terrible, pero ni siquiera ahí como esa, no, ¿por qué? O sea, sí. Cuando hay esa conexión y cuando le explicamos a los niños, por ejemplo, lo de García Rovira, lo mismo. O sea, cuando uno les muestra el parque, uno les hable, sí, pero cuando uno les muestra visualmente el parque, yo sí he ido allá, ya lo conozco, entonces ya tiene una referencia. Igual el busto, lo que pasa es que el busto al quedar al frente, pues a veces sí lo han visto, a veces ni siquiera lo han visto. Sí. Entonces el busto queda exactamente en la intersección entre la Plaza García Rovira y la iglesia San Laureano. Cuando pasamos la calle, en toda la esquina, ahí se encuentra. Entonces todos invitados a que cuando pasen la esquina ahí, echen una miradita. Se paren en la mitad de la calle 36 y saluden a Aurelio Martínez Mutis. Ahora, ¿dónde lo enterraron? Esa es la pregunta. Lo enterraron está enterrado. Solamente 3 personajes están enterrados en la iglesia de los Dolores. La capilla. En la capilla de los Dolores. Okay. Entonces, cuando muere Aurelio Martínez Mutis, es un personaje tan importante que repatrian el cuerpo acá a Bucaramanga, le hacen una ceremonia en la parroquia San Laureano y lo entierran en la capilla de los Dolores. ¿Y por qué lo entierran en la capilla de los Dolores? Porque él escribió un poema que se llama Testamento y decía que lo entierren en tierras búcaras. Sí, así es. Entonces vean la proyección que da y que afortunadamente en aquella época reconocían a las personas, ¿no? Reconocían la labor cultural. Y tuvo reconocimiento en el Teatro Santander. Es que eso es lo impresionante. Y ahorita que se está haciendo promoción para el lanzamiento del libro, para el lanzamiento de la crónica y para una tertulia que va a haber la otra semana, aprovecho ahí para los que quieran ir, 4 de diciembre a las 6 de la tarde en el Café Libro del Instituto Municipal de Cultura y Turismo,
muchos poetas empezaron a decir lo mismo. ¿Cómo nos pasa que un día, y más ahora, yo decía, o sea, más ahora con las redes sociales, un día uno es noticia, salen todos los medios y al otro día ya es periódico, o sea, de nosotros, ayer. Exacto, o sea, nuestro nivel de olvido es muy grande. Es muy grande y sobre todo ahorita en la actualidad. Sí. Entonces nuestra labor es salvaguardar y mantener viva esa memoria. No, y me parece interesante eso, porque es que, como decían, es el patrimonio nuestro. ¿Por qué lo hago acotación? Porque es que hace poco precisamente me iban, yo casi nunca me pongo bravo, pero me la iban sacando, que empezaron a hablar mal de Bucaramanga, siendo una persona que vive, come, trabaja y estudia aquí, y empezó, es que aquí no hay nada que hacer, es que nosotros no tenemos nada, Bucaramanga, es que a uno que le puede decir a un extranjero, si es que Bucaramanga no sé qué, y dele, ya cuando iba como en la quinta de que Bucaramanga, ya le dije, ya, cálmela, o sea, échese un paseíto primero por Bucaramanga, conózcala, porque yo creo que usted conoce solamente la 33, es lo único que sabe, y por eso es que dice que acá no se hace nada. Y es impresionante, pero es el dicho que mucha gente lo está, sí. Mucha gente lo hace, o sea, salen de la casa, cogen el bus, el taxi, el transporte, van al trabajo y se regresan a la casa. Pero yo creo que no hay pero que nunca se han dado eso. Una vuelta por allá, por ejemplo, Parque García Rovira, no se han dado una vuelta. Es que más, por los cerros orientales no se han dado una vuelta y por eso desconocen lo nuestro. Yo creo que eso va en que nosotros como digamos como santanderianos perdimos algo muy importante y es esa tradición oral, esa tradición de enseñarle a nuestros niños esos personajes, esas cosas importantes que pasaron en Bucaramanga o en Santander, porque incluso a mí me pasó, o sea, yo conozco más de Boyacá, porque mi abuelita es de allá, y mejor dicho, conozco un montón de cosas, de coplas, que cuando las escucho digo, ay, sí, a mí me las decían de niños, que de acá de Santander. Entonces uno crece con esa percepción de acá no hay nada y no hay nada que mostrar, pero claro, si a mí me dicen ahorita, no, venga, le doy un paseo por donde vivió, comió, se fue, de Aurelio, de García Rovira, hay circuito de los orígenes, hay circuito de latifundio rojo, hay una cantidad de cosas por hacer y una agenda, por ejemplo, cultural impresionante. Pero hay un, digamos, un vacío ahí entre lo que se oferta y entre el interés. ¿Por qué? Porque no viene de esa tradición. O sea, no es que no nos importe, es que no hay ese arraigo cultural. Sí. Y hasta que no lo haya, que es lo que nosotros, digamos, también intentamos hacer con los niños y eso, es difícil conectar porque el público, no hay público muchas veces para los eventos culturales, por ejemplo, incluso deportivos también. Es que, porque el Bucaramanga ganó la estrella y si no tendríamos público para eso. Yo ahorita veo todos los partidos, por ejemplo. Por ejemplo, ayer no estarían los negocios llenos si no jugara el Bucaramanga y no hubiera ganado la estrella y va para la segunda. Entonces, eso pasa también con lo cultural, o sea, la gente pierde la esencia, pero hasta que no ven que como que recibe algo de premio, ahí sí todo el mundo se interesa. Y el problema es que sí han habido muchos premios que desconocemos. Exacto. Sí, esa es la labor, efectivamente, la labor de nosotros, la suya, Víctor, muy buena, de estar en el arte, estar en la cultura, estar integrando todos estos procesos para que de alguna manera volvamos al arraigo de lo nuestro. Sí, y cuando tenemos arraigo de lo nuestro, cuidamos nuestros puestos de trabajo, cuidamos nuestra ciudad, cuidamos nuestros parques, tenemos una mejor armonía con todos. Vean que estamos en el puesto 9 en el tema de nivel país como Santander, como turismo. Sí. Y somos la cuarta potencia económica y social y cultural, pero en turismo somos el puesto 9. Entonces, ¿a qué se debe? Posiblemente a la falta de cultura. El desconocimiento que tenemos los mismos de la tierra. Cultural, exactamente. Y el hablar, porque es que es un dicho que yo creo que la mayoría de personas han escuchado, de acá no hay nada que hacer. Pues si tú le dices a todo eso al mundo, a todo el mundo que viene, pues va a decir, no, pues yo a qué voy. Viene alguien de otra ciudad y le preguntan a alguien, ¿qué hay que hacer hoy aquí en Bucaramanga? Acá no se hace nada. Acá no hay nada. Y de pronto ellos sí saben qué hacer. Vaya al cacique, o sea, le hablan a uno de centros comerciales, pero nunca le dicen a uno, mire, en el Parque García Rovira, váyase al Parque Santander, vaya a la Biblioteca Turbay, vaya al Teatro Santander. Las casas culturales, la Casa Galán, Casa del Libro. Galán, por ejemplo, yo hasta hace poco, les voy a contar, les soy sincero, hasta hace poco fui a la Casa Galán. Y porque llevaba mucho tiempo y yo decía, tengo que ir, pero se dio la casualidad
que me salí con mi hermano y mi mamá a tomarnos un cafecito donde un amigo a media cuadra de la Casa Galán. Y le dije, venga, ya que estamos aquí, antes de que cierren, entremos. Vamos a ver cuánto vale. No, gratis, entre. Sí. Uy, qué chévere, gratis. Así me gusta. La Casa Museo Bolívar, que es la Academia de Historia. Claro, y conocimos la Casa Galán, no la conocía. Y conocimos parte de la historia de Galán y conocimos estaban en un curso, un taller ahí que estaban de pintura y alcanzamos hasta chismosear un rato. Bueno, y hay talleres todo el tiempo. Yo dije, sí, y el guía nos iba dando unas instrucciones. Ya estaban llegando los que vienen de la biblioteca de Turbay a hacer el recorrido para entrar ahí, seguir al Parque Santander y todo. Y ahí fue donde yo me enteré que también había un recorrido de ese tipo. Sí. Yo vea, pues. Y hay uno incluso en las noches. Para los que tienen que trabajar de 6 a 8 está la otra. El sábado, el circuito de los orígenes, el sábado a las 8:30, todos los sábados a las 8:30 empieza en la Casa del Libro. Es gratuito. Exacto. Entonces, ¿hay orígenes de qué? Los orígenes de Bucaramanga. ¿Cómo nace Bucaramanga? Y la gente, pues mucha gente dice, y aquí no hay nada que hacer. Exacto. El Teatro Santander tiene también eventos especiales. Gratuitos. Y lo mejor, gratuitos. Eso iba a sí. decir, gratuitos, entradas libres y gratuitas y hasta dan obsequios a veces. Sí, entonces no es solamente ir a centros comerciales. Lo digo es porque yo lo he escuchado de mucha gente. Ay, es que lo único es ir al centro comercial. También. Y de verdad va uno al centro comercial. ¿Y dónde está la familia Miranda? Todo el mundo metido ahí. Sí. No compran nada, pero están todos... Un heladito ahí. Bueno, es lo único, sí. El de 1.500, 2.500 creo que es el de Pozzi. Sí, exacto. Es lo único, pero... Y porque la cola es inmensa, ¿no? La ve que la cola es inmensa. Grande. Y dice, se vino todo Bucaramanga a un centro comercial. Pero sí se pierden las otras oportunidades. Aquí en los Cerros Orientales hay sitios de... fincas. Hay otro que el de Morro Rico también, sí, ¿no? Hay un circuito que llama el Circuito de las Cumbias. Sí. El Circuito de las Cumbias. Sí. También me enteré hace poco. Buenísimo. Yo dije, oiga, ese hay que hacerlo. Es que si uno se pusiera a mirar toda la agenda, no alcanza el tiempo para todo lo que hay por hacer. Y lo que pasa es que la gente sigue diciendo que aquí no hay nada por hacer, pero resulta que hablan de que les gustan las cumbias, hablan de que les gusta Bucaramanga, que el buen vividero, pero no venden su propia ciudad. Exacto. Eso es lo que pasa. Prefieren ir a hablar de Medellín, a hablar de otras ciudades. Dentro de todas esas cosas, Ángela, agradecerte por eso y felicitarte por ese premio que te entregaron de estímulos. Y pues invitar a que la gente, ¿dónde podemos encontrar esa crónica? Bueno, a partir del 16, que va a ser el día del lanzamiento en la Casa del Libro Total, ahí después de ese día ya se puede encontrar en la página El Libro Total, ahí gratuitamente, hablando de lo gratuitos que sí, qué chévere. Ya ahí se puede encontrar gratuitamente, y si lo quieren comprar físico conmigo, ahí Ángela Corredor en las redes sociales. O en Profitécnicas. O en la librería Profitécnicas. Perfecto. Para despedirte y continuamos con Darío porque tenemos que hablar de Enciso, una población de García Rovira. Excelente. Muy combate. Sí, no, y que rovirense lo que tenemos aquí en Santander, y yo creo que más de uno me debe estar escuchando, entonces van a poner cuidado a lo que es. Ángela, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Víctor, y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Ojalá estemos acompañando ahora sí el almuerzo que se están comiendo en este momento. Sí, ya a las 12:17. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, esta es la casa que nos abre siempre sus puertas y sus micrófonos. Bueno, gracias a ti.